pastel de chocolate sin cáscara es lo que siento por ti. Voy a contarte cuentos de misterio para que al temblar te abraces a mí. Una culebra, muchos vampiros, una araña bailando rock and roll, un fantasma, tres esqueletos y Drácula con sarampión. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Libros para afrontar el fin del mundo. Emisión número 11. Ajá. Por fin llegamos a los 10 episodios. Y pensar que solo iba a durar unas cuantas semanas el encierro. Y aquí seguimos. Sí, no sé para cuándo, pero bueno. Aquí seguiremos mientras Diosito nos preste vida y haya libros para leer. O sea que va a parar largo entonces. Sí. Bueno, habíamos platicado que en homenaje a que hemos cumplido 10 episodios, íbamos a mencionarles nuestros 3 libros favoritos de los cuales hemos platicado. Entonces, no sé si quieres empezar con tus 3 libros favoritos. Sí, mis 3 favoritos: Cuentos de la Noche, gran libro, El Aleph y Minotauromaquia. Toda una sorpresa esa recomendación. Sí, para quienes no han escuchado esos capítulos, vayan a buscarlos ahí en la página, ya sea en el de podcast o en YouTube. Y mis 3 favoritos son El Aleph número 1, definitivamente, El Túnel en segundo lugar y en tercero Cuentos de la Noche. También Francisco Tario ha sido una de las grandes sorpresas de este podcast. Y el mejor podcast, creo que... No sé cuál. ¿Has dicho nombre? ¿Cómo se llama? Casi el Paraíso. Casi el Paraíso es el mejor episodio. Bueno, es el que más nos ha gustado a nosotros. Y también sí. Está chido el libro. Yo pensé que hablabas de otros podcasts, ¿no? Como, el mejor podcast es... Sí, es okay. Ya lo hemos dicho múltiples Claro. veces, así que... Muy bien, nos presentamos el día de hoy. Mi nombre es Miguel y nos acompaña esta tarde... El Rayo Vengador de Chupicuaro. Muy bien. Parece mucho el Huracán Ramírez. No. Pero... No, sí noto grandes O sea, diferencias. sí nos parecemos, pero porque... En la calle les copió. dicen que se parecen, ¿no? Me copió. Sí, muy bien. Una vergüenza. Bueno, el día de hoy estamos aquí para hablar de este libro que lleva por título Persona Normal. Bromeamos un poquito con que el título es Persona Moral, porque pues es más bien, bueno, no es que sea un libro de moralidad, pero sí parece, ¿no? O sea, es mucho encaminado a, digamos, recomendaciones sobre cómo ser un buen ciudadano, qué tienes... pues sí, como muchos consejos para criar a un buen chico. El libro siento que va dirigido a personas de 12, 13 años, es una literatura un tanto juvenil. Sí. Y bueno, fue escrito por Benito Taibo. Sí, así es. Este libro se publicó en 2011, tiene 197 páginas y lo pueden encontrar en 180 pesos en Gandhi. También está el PDF, como siempre, lo vamos ahí a anexar. Y estamos agregando una cosa nueva a los anexos, que es el video de YouTube, porque... Ahora ya tenemos video en YouTube, así que para aquellas personas que quieran vernos, el día de hoy estamos disfrazados. Es toda una sorpresa. Gran producción, ¿eh? Ajá, Sí, se gastaron en producción. Se gastaron en producción. Pero bueno, vamos a empezar platicando un poquito sobre el autor. Sí, bueno, Benito Taibo, él es hijo de Paco Ignacio Taibo I, hermano del segundo. Sí. Y la verdad Y clon de los dos, ¿no? Y clon de los dos. Son muy parecidos. Sí, yo de hecho, nunca había escuchado sobre él, sobre Paco Ignacio, sí. La verdad es que tampoco he leído nada de él, pero bueno, lo iba a invitar a una feria del libro. Uh-huh. Y bueno, cuando vimos la imagen, obviamente sí se parecen demasiado. Sí, son clones. Los 3. Su familia es de origen español. Y ellos llegaron como exiliados después de la Guerra Civil Española, pero ya llegan como tardíamente a México, porque en general todos llegan a partir del 39, ellos ya llegan en el 50 y tantos, y es a raíz de esta privación de derechos y de libertades que cuando llegan a la Ciudad de México como que tratan de abrir más su panorama en ese sentido. Y bueno, un punto importante de eso es la literatura, otro es la comida, y dicen que ahí en su casa todo el mundo llegaba a comer, a platicar, y varios personajes de la vida
Sí, de hecho, escuchábamos cultural. que el padre tiene incluso libros de cocina, Ajá. pues obviamente motivado por la parte Del mole materna. y Ajá. de quién sabe qué, ¿no? Entonces, y los dos hijos, tanto Benito como Paco Ignacio, desde chicos estuvieron muy relacionados, obviamente, con la literatura, el padre escritor, y pues eso de alguna manera desembocó en que los dos hoy en día funjan como autores. Benito también está involucrado en el periodismo y sobre todo en periodismo cultural, de alguna manera estableciendo también crítica, etcétera, ¿no? No sé si quieras hablar un poquito más sobre ello. Nada más comentar rápido que obviamente él se refiere a sí mismo más como un lector que como un autor. Sí. Que yo creo que muchos de los autores realmente son eso, ¿no? Los escritores son lectores que dijeron, pues bueno, quiero seguir haciendo de esto mi vida, de leer nada más, y acaban escribiendo cosas. Y bueno, ya hablaremos Pues un poco contaba sobre... un poco la anécdota de que le había dicho a su papá que él de adulto quería ser lector, ¿no? Que esa quería que fuera su profesión. Y el papá le dijo, uy, híjole, de eso no se vive. Dijo, bueno, entonces quiero ser escritor. Digo, tampoco de eso se vive, ¿no? Entonces, pero bueno. lo logró. Sí, pero, de eso sí. vive el vato, entonces, pues, bienaventurado, ¿no? Él. Y platiquemos un poquito sobre el libro ya, ¿no? La estructura. Ajá. ¿Te parece hablar primero sobre la estructura y ya pasamos después a la historia? Sí. La estructura es como si fuera... pues digamos, son un compendio como de historias o de anécdotas. Ajá, pequeños relatitos, porque son como de, o sea, es fácil la lectura, pero estas separaciones que tiene son cada 4 o 5 páginas a lo mucho y te está contando como historias mientras el personaje principal, que se llama Sebastián, va creciendo y las enseñanzas que él va adquiriendo a partir de la experiencia, a partir de la lectura y pues de eso va. Y de la influencia de su tío Paco, que es, digamos, el segundo personaje de la novela. Sebastián, ya adelantándome tantito a la historia, los padres de Sebastián mueren cuando él tiene 12 años y queda al cuidado de su tío Paco, que es una persona que es muy asidua a la lectura, es un personaje un poquito extravagante, pero bueno, lo va guiando, lo va educando. Y digamos el libro va transcurriendo desde que tiene los 12 años hasta unos, no sé, como 18. Y son pues una serie nada más como de relatos. En sí no hay como un hilo tan continuo o una serie de acontecimientos que, digamos, inicio-fin. Solamente es... pues, voy aprendiendo y voy creciendo. Exacto. Uh-huh. Ahora sí, pasamos ya a la historia en sí. Ya les contamos que Sebastián, pues sus padres fallecen cuando él tiene 12 años. Y realmente de lo que va el libro, yo decía que es un libro pedagógico más que otra cosa, disfrazado de novela. En sí no creo que sea una novela como tal, sino que tiene muy claras sus intenciones de educar a los jóvenes, de adentrarlos en el mundo de la lectura, darles ciertos valores, etcétera, ¿no? Sí, de hecho tuvimos toda una conversación sobre eso, sobre si es un buen libro para inculcar o no la lectura. Acá Miguelón sostiene que yo sí. Creo que sí, yo considero que es un libro interesante porque dentro de él y por la forma en la cual está redactado, te van presentando muchos libros, ¿no? También decíamos que a lo mejor te presentan demasiados, pero yo creo que la intención de que te vayan acomodando los libros a lo largo de la historia es generarle al joven que lo está leyendo pues esa inquietud por buscar un poquito más acerca de ellos, ¿no? De repente te mencionan, no sé, Robinson Crusoe, Sherlock Holmes, etcétera, ¿no? Y yo creo que la intención de que solo te los mencione y siga un poco con la historia es que el chavo, al finalizar el libro o mientras lo está leyendo, diga, oye, a ver, ¿qué onda con esto, no? Y se adentre más en el mundo de los libros, ¿no? Sí, bueno, en Chupicuaro las cosas nos gustan de otra manera. Entonces, yo sostengo que este libro, de por sí la historia no es... La historia no es nada trascendente. Y definitivamente cuenta también el Taibo que en las como... ¿Cómo se dice? Cuando están presentando los libros, sí, que están ahí todos los chavitos y todo, le dicen como, no ma, es el mejor libro que he leído en mi vida. Y él les dice como te falta mucho por leer. Y definitivamente te faltaría demasiado si creyeras que este es el mejor libro de la vida, ¿no? O sea, sí está muy limitado.
Sí, o sea, yo creo que obviamente para el público al que va dirigido, que también es parte de lo que platicábamos, yo creo que va dirigido a un público muy específico. Son personas de 12, 13 años que a lo mejor pues no, su acercamiento con los libros no es, digamos, no es tal, no es tanto, y obviamente pues es un libro corto, fácil de leer, que poco a poco te puede ir adentrando un poquito más, y yo creo que esa es la intención del autor, ¿no? De hecho, no platicamos de esto en un principio, pero las últimas 50 páginas, el libro tiene 240, de las cuales 50 son nada más un resumen de los libros de los cuales te habla a lo largo del relato, ¿no? Entonces dice, en el capítulo 1 mencioné tal y tal libro. Y entonces creo que la intención es justo que tanto el joven como el adulto, porque creo que una de las cosas que sería interesante del libro es que no solo lo lean los chavitos, sino que sea acompañado de su papá o su tío, etcétera, para que pues lo vayan guiando sobre los libros que vienen ahí y que pues como que le generen ahí un poquito más de curiosidad e interés. Sí, yo entiendo esta parte de la curiosidad y se agradece, ¿no? Pero creo que hay muchísima más literatura con la que puedes adentrarte en el mundo de la literatura, de la lectura, porque son libros más interesantes o que a tu mente le van a ofrecer como algo más llamativo, a que te estén enseñando cosas, ¿no? Sí, tú nos contabas que en la prepa leíste, ¿qué? Soy el número 4, ¿no? También leí La máquina del tiempo, ese sí está bueno. Pero sí, yo le contaba que a mí me hicieron leer eso en la preparatoria y yo decía como, órale, qué triste, porque estaban mis compañeros ahí como leyendo en el recreo, cosa rara. Yo creo que se puso de moda sí leerlo, pero se me hacía súper raro que nos dejaran eso en la preparatoria cuando obviamente en las preparatorias del UNAM ya hay otro tipo de literatura, sí, ¿no? nada que ver, y nosotros leyendo Soy el número 4. Y yo decía, bueno, al menos tal vez les están generando un poquito fomentar que la literatura tiene cosas chidas, independientemente de que eso no sea como de tanta calidad, pero si ya te empiezas tú a tener como esa curiosidad y ya vas buscando como otros libritos, o simplemente ya no ves un libro y dices como, qué flojera, pues ya estás del otro lado, ¿no? Entonces, este libro para mí, no sé, yo creo que si lo hubiera leído a los 12, 13 años, sí me gustó mucho la parte de la imaginación de Sebastián, eso sí me latió, porque se me hace muy divertido, creo que sí no hay que olvidar ser niños y divertirnos e imaginarnos cosas, es muy importante, pero fuera de ahí como que las historias sí son muy sosas y comentábamos de que hay ciertas partes que obviamente para un niño de 12, 13 años siento que no tienen como mucha manera de relacionarte, ¿no? Sí, bueno, decíamos que yo creo que es uno de los errores, no necesariamente error, pero sí el autor peca un poco de soberbio o de querer como apantallar al decir, miren todo lo que he leído, ¿no? Le estaba pensando después de que dijiste eso, sí, o sea, ¿por qué le estamos tirando al pobre Benito Taibo, pero a Borges no. A Borges no, pero es diferente. Güey, porque va dirigido a públicos distintos. O sea, yo creo que si Benito, de alguna manera Benito le traslada como esa actitud al niño, y entonces el niño se vuelve un tanto pues pedante, porque a los no sé, 13 años, pues recita poemas de memoria y... Yo no podría hacer eso. No, o sea, y entonces, y no solamente eso, ¿no? Sino que conoce muchos autores y reflexiona. Y yo creo que no es una actitud que un niño de 12, 13 años asuma. Y yo decía, ¿no? Hay una parte en la que él tiene como una noviecita que es igual, a la chica también le gusta leer y todo. Y en una parte como que él se pasa de lanza con un amigo y la novia se pone en los ofende, sí. Pero tienen como 14 años, 15, y el niño agarra y se va y se queda fuera de su casa ahí a hacer una protesta. Ajá. Y se queda ahí toda la noche. Con una cadena o algo se así, queda ahí toda la noche hasta que sale la novia y entonces ya es como, ¿tú quién eres? Sí. Y yo digo, ¿quién en la vida te preguntaría eso a los 15 años? Además, un niño, ¿no? O sea, que te está haciendo esa pregunta. No es relacionable, ni lógico, ni creo que real, si me permite. Sí, bueno, digamos, volviendo un poquito a la historia,
Me parece que sí no logra ser tan trascendente. O sea, creo que lo más importante del libro es este mensaje que tiene de valores y de quererte inculcar la lectura, pero sí obviamente carece de otras cosas. En el tema de la historia, pues realmente el hecho de que los padres hayan muerto no me parece que se explote, que se desarrolle, que nada. O sea, finalmente te lo cuenta en 2 páginas y a las siguientes 2 páginas, pues parece ser que Sí, nada no más es te algo acuerdas como, ya trascendente, pasaron ¿no? 4 años. Sí, entonces, como tal, incluso el desarrollo de los personajes, pues no tiene gran ciencia. Por ahí el tío Paco, pues sí tiene algunos matices, pero realmente no tiene como tal complejidad. Pues ya creo que no tiene mucho más que contar. Te digo, a mí me parece interesante como para inculcar a los chicos, si ustedes tienen hijos, sobrinos, etcétera, y de repente ahorita en la cuarentena pues, no saben qué hacer y los quieren involucrar un poquito en el mundo de la lectura. Yo sí sería algo que pondría a leer a un chavito, pero pues tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Y solo retomando el comentario que hiciste sobre la lectura que va acompañada de lo de los padres, creo que sí es muy importante eso, pero no es específica de este libro ni nada, ¿no? O sea, realmente yo creo que es algo muy bonito que cuando estás tratando de meter eso como en tus hijos, pues obviamente tú lo vas acompañando, leyéndolo tú también, y entonces obviamente se enriquece todo, pues toda la lectura, ¿no? También la lectura está en después comentar los libros, que es lo que hacemos aquí. Sí, a mí también creo que eso me gustó bastante del libro. O sea, yo sí lo identifiqué un poco con nosotros, porque justo lo que estamos intentando, también con nuestras limitantes, etcétera, excepto el presupuesto, ese sí está, derrochamos dinero. Tenemos productores. Sí. Entonces, digamos, justo lo que estamos nosotros intentando es que, digamos, alguien lo escuche y diga, oye, ¿sabes qué? No sé, la semana pasada Minotauromaquia, hubo personas que ya lo leyeron o lo están leyendo o lo compraron y que digan, oye, pues suena interesante ese libro, lo voy a leer, voy a darme la oportunidad de conocer algo más y aparte buscar algo diferente que hacer que te va a enriquecer mucho, ¿no? Entonces creo que eso también está muy rescatable del libro, pero pues son buenas intenciones y ya digamos en el camino a lo mejor no está tan bien logrado, ¿no? Sí. Y queríamos aprovechar, no sé si quieres decir algo más acerca del libro ahorita. No, nada más. Creo ¿Nada que más? ¿Ya leíste suficiente? Ya leí suficiente. Sí, ok, muy bien. Bueno, queríamos aprovechar justo el tema del libro, la lectura, la etapa a la cual va dirigido, para contarles sobre nuestra experiencia, pues digamos como lectores siendo niños y cómo pues fuimos creciendo, los libros que a lo mejor nos marcaron, lugares, experiencias, pues un poquito también para que ustedes si tienen algo ahí que contarnos, pues nos cuenten y entre todos sigamos enriqueciendo el tema de la lectura. Bueno, esta historia empieza hace algunos años. Algunos, sí, bastantes diría yo. Sí, nosotros realmente nuestro acercamiento más fuerte fue a partir de la FILIG, que es la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que si no la conocen, pues está muy chida. Está aquí en el CNA, bueno, está en el CNA aquí en la Ciudad de México. O sea, en dónde vivimos. Sí, ahora saben dónde vivimos. Y finalmente ahí, desde que éramos chicos, mi mamá nos llevaba y nos aventábamos ahí todo el día en los talleres, porque obviamente esos también los van separando a partir de edades, y desde que eres bebecito tienes como esas experiencias con los libros, ¿no? Que obviamente pues están dirigidos a ciertos nichos. Entonces nosotros íbamos ahí cuando éramos morritos, después muchos años dejamos de asistir, y cuando regresamos a la Ciudad de México, que teníamos entre 13 y 15 años, 13, 15. volvimos a regresar, pero ya ahora como al libro juvenil, ¿no? Obviamente antes era para el infantil, después ya nos fuimos hacia lo del juvenil, y ahí fue cuando realmente retomamos nuestro hábito de estar leyendo y pues ya lo consolidamos. Sí, yo creo que nunca lo dejamos, pero sí, obviamente, todos tenemos etapas, ¿no? En las que de repente lees un poquito más, un poquito menos, y realmente cuando ya lo consolidamos como un hábito fue pues en ese momento en el cual volvimos a la Ciudad de México y pues nos agarramos un poquito también del libro, estábamos experimentando algunos cambios y todo, y creo que también pues el libro jugó pues un papel importante en que como que nos acomodáramos, ¿no? Entonces
Sí, también yo, esos... hablando de eso, sí creo que totalmente. O sea, si yo veo a mis amigos que les gusta leer o a la gente que conozco que les gusta leer es porque en algún momento de su vida o algo, el libro sí fue como el amigo o la tabla a la que te agarras de alguna manera. Entonces, si no les gusta leer es porque son normales. No es cierto, pero sí hay como una cosa ahí que se ve y en mucha gente. Y bueno, entonces a partir de ahí fue cuando ya lo consolidamos y pues ya, de ahí para el Real, ¿no? De ahí para el Real. Entonces, bueno, platicando sobre nuestra experiencia como infantes, uno de los personajes que marcó, creo que nuestra, pues esa etapa fue Luis Pesetti. Por ahí escucharon en la intro una canción de él. Si estás viendo esto, Luis Pesetti, que no creo, te amamos. Ajá. Sí, entonces, pues uno por las canciones, ¿no? Para quienes no lo han escuchado, búsquenlo. A lo mejor pues no es algo que a los 30 años, 40 años. Qué raros gustos musicales tienes, ¿no? Sí. Un día puse una canción de él en Instagram y me escribieron y me dijeron, bro, qué raros gustos musicales tienes. Pero bueno. Es muy divertido. Pues está que chido, tengamos la edad que tengamos, nos sigue divirtiendo bastante. Entonces Luis Pesetti lo vimos ahí, de hecho hace pocos años lo fuimos a volver. Y el sábado hay un concierto en línea de Luis Pesetti, así que si están escuchando esto, esta semana que sale, este sábado hay un concierto en línea. También los que tienen hijos, sobrinos, nietos, lo que sea, pónganlo ahí, se van a divertir. Sí, y además hacen juegos y cosas. Sí, y aparte también aprendes y todo, eso es muy divertido. Y chistes y así. Sí. Bueno, y hablando ya específicamente sobre libros que nos marcaron, ya como del ramo del infantil, pues hay varias editoriales. Hablábamos de A la orilla del viento. A la orilla del viento, que es de Fondo de Cultura. Ajá. Es como su sección de niños. Muy bonitos libros. Sí, la verdad. Sí. Barco de vapor. Barco de vapor. Había otro que era Castillo, creo que Castillo de vapor, creo que también, no era Castillo de algo, no sé de qué. Se lo está inventando. Estaban los de Scholastic. Entonces hay como varios editoriales. Lo interesante que creo que hacen muy bien, pues es la parte de separar como es de 1 a 5 años, ¿no? De 5 a 10. No faltaba que de repente tú decías, ay no, ese es para de 15 años, ya lo voy a leer, ¿no? Porque siempre uno es medio mamonzón, ¿no? Como que... Como el niñito del como el niñito del libro. Sí, pero entonces, ese sí le brillo. Sí, pero estaba divertido, ¿no? Y creo que eso es algo que hace muy bien porque a uno también como papá pues ya le da una idea de qué puede ser bueno para la etapa que está viviendo. Incluso comentábamos que hay ciertos títulos que van muy dirigidos a de repente a momentos que uno está viviendo, ¿no? Yo ponía de ejemplo el de un libro que se llama Después del quinto año el mundo, porque también va dirigido un poco a esta etapa en la que uno está viviendo ya entrando a la adolescencia, ¿no? Entonces, esos libros que están como muy específicos creo que también son muy interesantes para esas etapas que uno va atravesando, ¿no? Otros libros infantiles. Así, por mencionar títulos, El misterio de la casa chueca, La videocasetera ya no está a dieta, La venganza de la trenza. Yo me identificaba con ese. Sí. Sí, porque es de una niñita que... No le gusta que la peine. Le hacen una trenza así súper apretada que le saca lágrimas de los ojos. Y luego pues se venga de su mamá. Qué mala onda. Oye, pero ¿no? está chido como los libros infantiles... Uno tiene un buen de imaginación, ¿no? Sí. Definitivamente son los libros que más imaginación tienen. Porque porque tú a un niño le puedes decir lo que sea. O sea, cualquier cosa puede ser un personaje. La videocasetera ya no está a dieta. Pero bueno, creo que hemos tenido muchos libros ahorita en los que se ha demostrado que claro que no, que la imaginación está al alcance de todos. Tienes razón. Sí, hemos tenido personajes muy raros. Una silla. Sí, ha habido personajes. Una gallina. Sí, ok, tienes razón. Pero comentaba que aquí con mi hermano que sí se me hace que es un género muy, muy difícil de escribir. Sí. Porque tienes que ponerte en un lenguaje para un niño cuando finalmente ya lo está escribiendo un adulto, ¿no? Sí, es bastante complicado como el ponerte en un nivel en el que no te sientas lejano, pero, o sea, como que sí es muy difícil, se me hace, pero que creo que debe ser muy, o sea, como muy bonito, ¿no? Muy gratificante, ¿no? Sí, debes demasiado. de sentir muy bonito, sí. Entonces, otro, el de La peor señora del mundo, ese sí, un clásico. Clásico. Está ilustrado por... El Fisgón, sí. Y la historia pues también está chida. Está chida, sí.
Es de una señora malvada como ella sola. Malvada. Le gusta ir ahí por el mundo haciéndole el mal sin mirar a quién. Sí. Y todo el pueblo se pone de acuerdo para engañarla y que entonces haga cosas buenas. Sí, o sea, pues sí. Así. Sí, que haga como cosas buenas. Pero sí, es un súper clásico. Las ilustraciones, tú decías como que te parecen medio feas, ¿no? Sí, pues igual... medio grotescas. Es que son como muy grotescas para un niñito, ¿no? Pero bueno, también chidas. Están artísticas y está chido. Entonces eso por mencionar algunos títulos de infantil. Otra de las cosas que creo que valdría la pena mencionar de nuestra experiencia fue lo que vivimos en Aguascalientes. Vivimos unos años en Aguascalientes y tuvimos la oportunidad de estar en una escuela pues muy interesante, que una de las cosas que creo que la hacían muy atractiva era que todos los años hacía una feria del libro, y no solo era la feria y el decir como, mira, esta es la feria y ven y cómprame libros, sino todo lo que generaba alrededor de la feria del libro. Había... cuentacuentos, mi abuelita participó varias veces en los cuentacuentos e iba a leernos cuentos. En realidad se ponía a hablar de fútbol americano, pero esa es otra historia. Yo también pero iba a contar cuentos a los salones. Incluso nosotros también, los alumnos, podíamos participar con grados menores. Ahí ibas a leerles los cuentos. Estaba el concurso de ver qué salón era el que más libros leía, y ahí pues obviamente todo el mundo hacía trampa. Leíamos libritos de Clifford. Te buscabas libritos así cortitos, hacías tu resumen y vámonos, ¿no? Y entonces todos los salones parecía que habían leído un buen. Pero bueno, justo lo que buscaban era fomentar el ponte a leer, ponte a leer, ¿no? Ah, también, sí. La competencia leal, sobre todo. Y también mencionabas el tema del kilómetro del libro, sí. Que era de donar libros y los iban ahí como acomodando. No sabemos nunca si llegaron a un kilómetro o más. Esperamos que sí. Tal vez sí, más, ¿no? Yo me acuerdo que sí era bien largo. Sí, no sé, pero también eras una niñita. O sea, igual lo vi largo y eran, no sé, 100 metros. Sí, es cierto. No hicieron nunca un kilómetro, ahora que lo pienso. Pero bueno. Pero tenía un buen nombre. Y bueno, creo que eso fue también un poco lo que nos mantuvo en contacto con la literatura. Pero como mencionabas, fue ya volviendo aquí a la Ciudad de México cuando ya dimos, el salto como a una literatura un poquito más juvenil, y la otra cuando ya realmente se consolidó en nosotros como un hábito. Sí, porque realmente ya fue como decisión nuestra el regresar a la FILIG, y lo hicimos varios años. De hecho, fuimos hace poco. Sí, hace yo creo que unos 2 años todavía fuimos. Que la verdad es que ya no es como para nosotros. Pues es pura nostalgia, pero es bonito. Ajá, pero fuimos a ver a Luis Pesetti y lo esperamos ahí como 3 horas. Y a los niñonautas. Y a los niñonautas también. Bueno, esos no los íbamos a ver, pero nos los encontramos. Y del libro juvenil también tenemos algunos títulos por ahí. Uno es Túneles, una saga bastante buena. Empezó bastante bien y luego ni siquiera sabemos en qué acabó. Sí, ya no lo terminamos de leer porque sí, se fue un poquito, pues... Pero así a grandes rasgos es de un chavito como muy blanco, ¿no? Sí. Y hay un mundo subterráneo en el que vive como pues humanos, pero también son así como muy blancos, y hay otros que son malos. Ajá. Que se llaman los Sticks. No me acuerdo bien. Sí, y digamos, resumidas cuentas, resulta que el chavito como que venía de ese mundo, ¿no? Era como... pues era uno de ellos, pero se lo habían llevado, y ahí como algunas cosas, y van como pues penetrándose en el mundo subterráneo, y van como... Porque ya se empiezan a hacer historias entre el de abajo y el de arriba, porque como que quieren envenenar, ahora que me acuerdo, a la gente de arriba o algo así. Está bueno. Sí, la verdad es que hasta como el libro 3 es bastante bueno. Fueron, no sé, como 5 libros o algo así. Sí, pero además nos tocó la fortuna que nosotros nos lo encontramos como a 100 pesos o una muy cosa barato. así. Y fue como, bueno, pues órale, hay que leerlo. Y tenía mucho que habían sacado el primer libro, y justo cuando compramos ese, empezaron a sacar los demás. Sí. Y ya había pasado un rato, entonces sí fue como suerte que nos tocara el momento en el que la saga estuvo completa, y mala suerte porque se puso muy mala. Luego tenemos a Carlos Ruiz Zafón, que tiene varios títulos. Sí, de hecho yo creo que en mi juventud es el autor que más me ha gustado. Incluso en algún momento pensamos en traer alguno de sus libros aquí al programa, pero pues está un poquito juvenil, entonces pues decidimos igual no hacerlo en ese momento, pero es muy interesante. Es un autor español
y mucha de la literatura o de sus libros, lo interesante es que mezcla como una parte de ficción, también mete mucho el tema de los libros. Tiene un lugar que se llama el Cementerio de los Libros Olvidados y cuenta como si fuera así una biblioteca gigante, como un laberinto, y parece, no solamente es eso, sino que el libro que te llevas de ahí como que te encuentra, como que él te elige a ti, ¿no? Sí. Entonces todo eso creo que también está muy muy chido. Bueno, esos para aquellos que somos ya no está juvenil. Ese ya no es tan juvenil. El libro se llama La Sombra del Viento, pero también está recomendado. Sí, ese está recomendado. Nada más que está un poquito largo para que lo platiquemos aquí, pero a lo mejor en un futuro, pero un buen libro. Y ese es una saga como unos 4 también. Y de la juvenil tiene El Palacio de la Medianoche, El Príncipe en la Niebla, Marina, Luces de Septiembre, no sé, son como 5 libros también juveniles, muy buenos. Creo que lo edita Planeta, entonces ahí está para que lo y chequen. Por mencionar otros títulos, el que ya dijo, el de Después de Quinto Año al Mundo, Frindle, el de... Bueno, no, el de Billy sí es como de niñitos, ¿no? Sí. También había otros, el de Corazón de Tinta, que igual mezcla así como personajes de diferentes libros. Eragon, a mí me gustó esa, sí está chida. Sí, eso yo no lo leí, pero... no sé, hay muchos, ¿no? Obviamente. Y quería mencionar yo aparte el tema de una película, ahorita que también estamos encerrados, no sé si esté en Netflix, en YouTube o en algún lado, pero se llama La Liga Extraordinaria. Y no es una gran película, no tiene las grandes actuaciones, nada, pero lo atractivo es que mezcla muchos personajes de literatura pues universal, clásicos, y de alguna manera los convierte en personajes de acción, ¿no? Estábamos hablando de que sale Drácula, Nemo, Tom Sawyer, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El Hombre Invisible, Mina. Sí, Mina de Drácula. Entonces, bueno, son una serie de personajes que aparecen ahí. La película está bien, o sea, está recomendada, está palomera. Y a mí me tocó, obviamente, cuando vi la película, pues interesarme más como por ese tipo de libros, ¿no? De decir, oye, ¿y a poco también es de un libro, no? Porque obviamente tú vas viendo los personajes y a lo mejor no sabes, y ya dices como, ¿a poco es de un libro? Sí. Y entonces buscar los libros y obviamente empezarlos a leer. Entonces esa fue mi experiencia con esa película, que retomando el tema del libro, creo que eso es lo que... pues lo que busca aquí mi compadre Benito con su persona normal para darte como ese empujoncito, ¿no? Y yo lo que digo es vean la película mejor. ¿Cuál? ¿Esta? Espérense a la película. Sí. Espérense a la película, entonces. Lean el resumen. No, la verdad es que sí me parece, por ejemplo, que lo de La Liga Extraordinaria está padre, porque además sí te mete ya en una literatura, pues sí es universal, y que ya tiene otras cosas pues muchísimo más complejas, ¿no? Aunque son, porque la mayoría son libros cortos, no son tan largos, pero sí, yo preferiría eso. Pero Drácula no está tan cortito, es de los más recomendables, léanlo, está chidísimo ese libro, aprovechando aquí el anuncio, porque aparte como no entra dentro de lo que estamos buscando ahorita hablar, pues no vamos a hablar por el momento de Drácula, entonces ya aproveché para meter el anuncio. Gracias. Y pues sí, lo importante es leer, ¿no? Lo importante es leer, exacto. Pregunta, ¿lo leerías antes del fin del mundo? Déjame adivinar. Siento que tal vez. ¿Sientes que...? Siento que si tuvieras mucho tiempo, no. Estoy en cuarentena y... Ok, no lo leería. No lo leería. Yo, digamos, antes del fin del mundo no lo leería, pero creo que sí se lo recomendaría a alguien de 11, 12, 13 años, 15 años que de plano no lee nada, que pues igual está en los videojuegos y todo. Digo, a mí también me gusta estar en los videojuegos, en el celular, pero si quisiera inculcarlo como en el mundo de la literatura, pues sí se lo recomendaría. O algún papá, tío, profesor, etcétera, que quiera como empujar a alguien hacia allá, pues sí se lo recomendaría. No, yo recomendaría otra clase de libros, la verdad. Sí. Bueno, pues eso será otro capítulo. Pero no sé si quieras decir algo más. No, nada más. Si tienen algún libro que quieran recomendarnos para hablar sobre él, así como
pues adelante. Si quieren comentarnos libros que los hayan marcado en su infancia, en su juventud o incluso en esta época de su vida, pues también va a ser muy interesante escucharlos. Y pues nos escuchamos la próxima semana. ¿Sí? Nos despedimos. Chao. Bye. Nos iremos por el mundo en avión a buscar aventuras de indios y piratas, amigos en Madrid, París y Hong Kong. Pirubi bobo mamá, mañana quisiera partir. Cuando estemos bien lejos, mandaremos postales, un elefante, un tigre o un jabalí, también un hielito.